Ya ahí nos estamos conectando, parece. Ya, hola Elmo, Alberto, Carlos Cortés. Hola, profe, Buenos buen día. días. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Hola, profe. Hola, Hola. profe. Hola, hola. Estamos 10 minutos atrasados, vamos a tener poco tiempo para la reflexión, pero igual la vamos a hacer. Elmo, ¿trae algún tema que quiera reflexionar, pensar? Por ahora no tanto, la verdad. Cuando hay Mm, tantos, po. Sí, pero no sé, como estoy en la mañana, es como que no reflexiono nada. Alberto, O tú sea, bueno, estás el por el Teniente tema de moda, Rancagua, ¿no? ¿Mm? claro, sí. Ya, O sea, el por tema allá de está, moda, ¿no? ¿Cómo? por allá está bien movida la cosa. De hecho, no sé si han parado los proyectos más importantes de Teniente, siendo Teniente hoy día la mina subterránea más grande del mundo, donde hay una actividad industrial dentro de lo que es la principal industria de Chile, ¿cierto? Una de las que tiene la mayor actividad industrial, los mayores niveles de producción, la mina más grande del mundo. Hay para reflexionar ahí, po. ¿Qué te parece O a ti? sea, sí, ya había escuchado que el nuevo nivel mina No, había nivel mina, parado, claro. claro, como para que se entienda, es como tiene la misma capacidad productiva que toda la mina junta, como se han Sí. ido cerrando los niveles más antiguos, así que igual es como un retroceso importante. Entonces, el contexto ahí, desde el punto de vista industrial, el nuevo nivel mina es la mina de futuro y, digamos, con la capacidad productiva más importante de División El Teniente. ¿Qué es lo que es División El Teniente? Hoy en día, ¿cierto? Es la división más grande, más productiva y la que genera los mayores excedentes para la principal industria de Chile, ¿cierto? Que es la minería del cobre, ¿no? y, la, y dentro de la principal industria de Chile, Teniente es la división más importante que hay hoy en día para Codelco, que está ubicada en Rancagua, ¿ya? En la sexta región. Y uno de los anuncios que hacen debido, ¿cierto?, al tema de la pandemia es el cierre momentáneo del proyecto más importante que tiene el nuevo nivel mina. Ahora, ¿por qué es importante el nuevo nivel mina? Porque parte de las características inherentes de los proyectos mineros es que los proyectos mineros tienen que ir permanentemente creciendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque definitivamente en la medida de que van avanzando en la explotación de los yacimientos mineros, hay una pérdida de ley. ¿Mm? ¿Qué es lo que es la ley? La ley del mineral es el contenido de metal que hay en la piedra. Por lo tanto, en la medida que se profundiza, ¿cierto? Y se intensifica la explotación, los yacimientos van cayendo en ley. ¿Y eso qué significa? Significa que yo voy perdiendo productividad, voy perdiendo capacidad de producción, ¿ya? Y la capacidad de producción también está muy relacionada con los costos, y en la medida que yo tengo altos costos me convierto en menos competitivo. Otro aspecto que ocurre, ¿cierto?, inherente también y propio del negocio de la minería, es que en la medida que yo voy profundizando o voy aumentando lo que es la explotación del yacimiento, van aumentando también las distancias. Y al aumentar las distancias, evidentemente, los costos de transporte del mineral, los costos de extracción, también van aumentando debido, ¿cierto?, que este aumento de distancia normalmente significa aumento en costos de energía, mayores tiempos de transporte, lo cual también lo hace menos productivo y de más alto costo. Y un tercer aspecto que ocurre, ¿cierto?, que en la medida que yo
voy intensificando y voy aumentando, digamos, la profundidad de los sistemas de extracción minero, la dureza del mineral también aumenta. Y en la medida que aumenta la dureza del mineral, hay mayores costos de explosivo para lograr extraer el mineral, así también hay un mayor costo desde el punto de vista del tratamiento que se le debe dar al mineral, y me refiero a tratamiento a todo lo que son los procesos de chancado y molienda. Al ser más duro el mineral, evidentemente hay un mayor desgaste en los equipos y maquinaria, y ese mayor desgaste significa mayor tiempo de mantenimiento, mayores costos de mantención, porque hay que necesariamente estar cambiando repuestos más rápido, hay mayor cantidad de fallas, por lo tanto la intensificación de lo que es el mantenimiento también se hace mayor, lo que significa mayores costos de producción. Entonces, para que los yacimientos mineros se mantengan competitivos y es propio y inherente al negocio, necesariamente siempre tienen que estar desarrollando procesos de expansión. Y el nuevo nivel mina que estábamos hablando con Alberto es el nuevo nivel que de alguna manera le da la continuidad a una a la vía productiva de División El Teniente, y División El Teniente, como lo señalábamos, es el yacimiento por hoy día más importante que tiene Codelco, ¿ya? Por lo tanto, es un problema, es también una dificultad desde el punto de vista de lo que es la competitividad de la empresa, y siendo esta una empresa estatal, es un problema desde el punto de vista también de lo que son los flujos futuros que tiene Codelco, y esos flujos futuros evidentemente también pegan en lo que son los flujos futuros que tiene el país, ¿ya? Y estando en la situación que estamos, evidentemente aumenta el riesgo del punto de vista de la empresa, pero también aumenta el riesgo del punto de vista país, porque una de las cosas que hemos hablado, que el riesgo empresa y el riesgo país están muy relacionados con la probabilidad de generación de flujos futuros. Cuando los flujos futuros son más inciertos, el riesgo país aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, cuando aumenta el riesgo país, las posibilidades de adquirir financiamiento para futuros proyectos y de bajo costo se hace más dificultoso. Por lo tanto, todo lo que es la posibilidad de desarrollo económico a través de lo que son los proyectos industriales también se hace más complejo. Y cuando tenemos mayor complejidad en el desarrollo de proyectos industriales y dentro de este círculo de la economía, hay una dificultad también desde el punto de vista del desarrollo de nuevos empleos. Y cuando hay dificultad para lo que es el desarrollo de nuevos empleos, se cierra el círculo que no es virtuoso, sino que es un círculo vicioso, se cierra desde el punto de vista de los impactos negativos que tiene para la economía. Y cuando tenemos impactos negativos para la economía, tenemos problemas desde el punto de vista de recursos, ¿cierto? Para un aspecto muy relevante hoy día, que todo lo que es la salud y la sanidad, lo relacionado con la sanidad, ¿ya? Hay problemas desde el punto de vista de un aspecto que es sumamente importante para ustedes, para todos nosotros, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la educación. Hay problemas desde el punto de vista de un aspecto sumamente relevante, y ya lo mencionábamos, el punto de vista de otro aspecto social que es el trabajo, ¿ya? Y así es que nos encontramos, ¿cierto?, con una situación sumamente compleja. Por lo tanto, cuando escuchamos, ¿cierto?, la suspensión de un proyecto tan importante para lo que es una empresa que es del Estado y una empresa que genera muchos recursos para el país, es un problema al cual nosotros, adicional a todos los que estamos viviendo, nos vamos a ver enfrentados. Carlos Cortés, ¿algún comentario? Carlos. ¿Profe? Dígame. ¿Me habló? Sí, quería saber si tenías algún comentario a la reflexión que estábamos haciendo. No la pude escuchar porque estaba cambiando recién de computador porque mi computador de escritorio tenía algún problema. Como que no estaba recibiendo bien el audio. Así que tuve que cambiarme al notebook. Ya. Elmo Javier, usted ya que le despertaron las neuronas. Elmo.
Nada voy a decir más que lo que ya dijo, completamente de acuerdo, que son cosas que nosotros vamos a tener que enfrentar a futuro. O sea, todavía Y no de hecho en el despierta, me presente. dice. ¿Ah? Todavía no despierta. ¿Ah? Ya. Alberto, Nona, o sea, de la ley que usted hablaba, que en teniente igual es alta, cerca de 1, que igual bastante alta, creo que el promedio de la ley de cobre en minas del mundo es 0,3. hoy día ¿No anda estoy por del el todo orden. claro? Bueno, son minas, sobre todo esas son minas de rasgo abierto. Las minas subterráneas andan del orden del 0,7, 0,8 hoy en día. Claro, Teniente y particularmente el nuevo nivel mina tiene una buena ley. ¿Mm? ¿Ya? claro. Pero, Y cuando comenzó tenía casi 5 de ley, bueno, pero eso son hace hace muchos 100 años. años. Muchos, muchos años. ¿Ya? Es por eso que les digo, o sea, los yacimientos mineros, o parte del negocio de la minería es inherente y propio al negocio, es la caída de ley, el aumento de dureza y el aumento de las distancias de transporte. Y eso hace y genera la necesidad de que el negocio minero constantemente tiene que estar aumentando los niveles productivos, de tal manera de ir compensando esas pérdidas de ley, compensando todo lo que es ese aumento de distancia de transporte a través de mayor capacidad productiva. Pero Teniente, profesor, dígame. pero para Codelco sigue siendo lo más atractivo en sí Calama, ¿o no? Porque en Calama tiene como no sé cuántas mineras, pero sé que son 3 al menos. O sea, ahí hay un clúster industrial de Codelco, pero ustedes deben recordar, y lo comentamos, que Chuquicamata, ¿cierto? Que era hasta hace un tiempo el yacimiento, la mina Rajo más grande del mundo y uno de los principales yacimientos de cobre del mundo, hoy día sufrió una gran transformación. ¿Te acuerdas o sabes cuál es esa transformación? Sí, que va a pasar a subterránea. O sea, ya pasó a subterráneo a partir del año O 2000. sea, sí, pero está recién en fase preoperacional. Está en fase productiva ya. ¿Mm? O sea, no, pues está produciendo a un cuarto de la capacidad, a eso me voy. Hoy día De lo está que se supone que va a produciendo, producir. no va a llegar a ser más grande que Teniente. No va a llegar a ser más grande que Teniente Chuquicamata. ¿Mm? Y Chuquicamata pasó de ser una mina de rajo abierto a una mina subterránea. ¿Ya? Ahora, la característica de Chuquicamata es que Chuquicamata se desarrolló con todos los sistemas tecnológicos y los equipos tecnológicos asociados a lo que es la industria cuarta generación. Tiene una gran cantidad de procesos industriales asociados a todo lo que es los sistemas autónomos, a todo lo que es el uso de robots en lo que es minería subterránea, lo que es un gran adelanto. Ahora, todo eso, inclusive si bien pasaron todo lo que son las pruebas industriales, el ajustar todos esos procesos productivos complejos, pero no va a llegar a ser más grande que Teniente Chuquicamata subterráneo. Ahora, adicionalmente, hay otras empresas que constituyen un clúster minero y que están alimentando lo que es la planta concentradora, la planta de beneficio, el concentrador que se llama, donde está Radomiro Tomic. Radomiro Tomic es una mina Rajo que en algún momento lo que extraía era mineral oxidado, hoy día ya está en la fase de minerales sulfurados que por lo tanto necesitan procesos de concentración, ¿ya? A diferencia que el mineral lixiviado lo que utiliza son procesos de lixiviación y adicionalmente son procesados a través de lo que es la electroobtención. Y aparte de Chuquicamata, o sea, aparte de Chuquicamata subterráneo y RT, tenemos también lo que es la mina Alejandro Ales. La mina Alejandro Ales está muy próximo a lo que es el yacimiento de Chuquicamata, pero sí tiene, Alejandro Ales tiene una dificultad, que Alejandro Ales tiene, sus minerales eh, no son de una pureza lo suficientemente
adecuadas para lo que es un tratamiento de una planta tradicional y convencional, y tiene que ser, el mineral tiene que ser sometido a procesos de tostación y otro tipo de cosas para eliminar impurezas. Entonces, evidentemente, nosotros hoy en día todo el tema relacionado con la mina más importante para lo que es la principal industria que tenemos en Chile y del Estado, ¿cierto?, es División El Teniente. Por lo tanto, el impacto que tiene el nuevo nivel mina es importante para lo que es la generación de futuros ingresos para lo que es el país. Y desde el punto de vista de las posibilidades de empleo, inclusive para ustedes, también es un tema impactante e importante. También está Gaby, ¿no? ¿Ah? También está Gabriela Gaby. Mistral, pero Gabriela Mistral no procesa sus minerales en... Gabriela Mistral está más cerca a San Pedro de Atacama que a Calama. Pero no, la mina Gabriela Mistral no procesa sus minerales en la planta de beneficio Chuquicamata, por lo tanto son diferentes. ¿Ya? Gaby está, digamos, dentro también de las cercanías del clúster minero que hay por ahí, bueno, y aparte de otras minas, otras minas privadas. Saldívar, por ejemplo, que también tiene una participación Codelco dentro de lo que es Saldívar. Saldívar era parte también del clúster minero de la segunda región. Pero es un tema siempre interesante de analizar para lo que son, digamos, nuestras expectativas laborales y de nuestras expectativas desde el punto de vista de actividad industrial. No es la mejor de las industrias, pero sí hoy en día sigue siendo la más importante y es un motor de desarrollo para Chile. ¿Ya? Por lo tanto, nos tiene que preocupar y tenemos que siempre estar poniendo atención en lo que está ocurriendo. Y ahí yo creo que es la principal reflexión que debemos hacer. O sea, la industria minera sigue siendo un motor de desarrollo para lo que es nuestro país, sigue siendo, ¿cierto?, el principal aportador de recursos económicos para el país, por lo tanto tiene que ser un motivo de constante preocupación, sobre todo para ustedes que están pronto a salir al mundo laboral, porque la importancia que tiene para la minería para nuestro país y para nuestra actividad industrial sigue siendo relevante e importante. ¿Alguna otra opinión, algún otro comentario? Dentro de lo que son las noticias, la próxima semana no tenemos clase. Lo que estaríamos haciendo es postergando, no me acuerdo, ¿quién tiene claro cuándo tenemos el certamen? Por calendario era la semana de vuelta de vacaciones. La semana de vuelta de vacaciones. Debiéramos estarlo postergando una semana. ¿Ya? Para ser, digamos, consecuente con la semana adicional que se nos dio de vacaciones. Y ahora, prácticamente nos queda hoy día y nos estaría quedando la clase de la próxima semana para cerrar, y con lo que es suficiente para cerrar el semestre y completar el programa. Me interesa los aspectos que me interesa que ustedes focalicen sus esfuerzos en la prueba, está relacionado, ¿cierto?, con el RCM fundamentalmente, que es parte de la unidad temática número 3, donde está todo lo relacionado con herramientas de gestión del mantenimiento. En el mantenimiento centrado en confiabilidad, ustedes recuerden, ¿cierto?, que es una metodología para desarrollar estrategias de mantención y que se basa fundamentalmente en evitar las consecuencias de las fallas, y su desarrollo
se basa en 7 preguntas, ¿ya? Dentro de las preguntas está la pregunta número 6, que básicamente nos pregunta sobre qué tipo de herramientas de mantenimiento proactivo, es decir, de mantenimiento tanto predictivo como mantenimiento preventivo, existen para una posible falla determinada, para tratar una posible falla determinada, ¿ya? Y es ahí donde aparece todo lo relacionado con el mantenimiento condición. A mí me interesa que ustedes, una de las preguntas se va a focalizar en esta pregunta 6 del RCM, y me interesa por sobre todo que estructuren cuáles son las etapas que se aplica para lo que es el mantenimiento a condición y cuáles son los requisitos para aplicar un mantenimiento a condición. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos que me interesa y es una de las noticias que yo quiero que tengan presente. Lo otro es que deben tener claro, ¿cierto?, cuál es el proceso que ustedes están analizando en sus tareas. Y por un lado, otra de las potenciales preguntas está relacionado con la pregunta número 2, con las tareas número 2 y 3, que ustedes ya han desarrollado, ¿ya? Entonces, ese es otro aspecto que me interesa que ustedes manejen. Otro de los aspectos es que de las 4 preguntas del RCM, que tiene que ver con cuáles son las funciones en el contexto operacional, de qué modo puede fallar la función, cuáles son los modos de falla de la función, y qué sucede, ¿cierto? ¿Qué sucede si falla la función? A mí me interesa que esas 4 preguntas las apliquen al proceso industrial que ustedes están investigando, con el cual están trabajando. ¿Ya? Y la cuarta, fundamentalmente, se basa en considerar lo que es la confiabilidad operacional, de la cual vamos a conversar hoy día, ¿ya? Pero me interesa que sepan cómo influyen los 8 pilares del TPM en lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Esos son los aspectos que a ustedes me interesa que sobre todo se focalicen y pongan los mayores esfuerzos. Lo que vamos a ver hoy día hacia adelante, de alguna manera complementa todas las que son las herramientas que ya hemos estado desarrollando, ¿cierto? Me interesa, y podría ser también un aspecto a incorporar en el certamen, que tenga que ver con lo que es ingeniería de mantenimiento. En ingeniería de mantenimiento a mí me interesa que ustedes sepan cuáles son los principales roles y cuáles son en definitiva, dentro de los roles, cuáles son las principales tareas que están presentes en la ingeniería de mantenimiento, y que sepan qué es la ingeniería de mantenimiento y por qué es importante la ingeniería de mantenimiento dentro de todos los procesos que se desarrollan en lo que es gestión de activos y mantenimiento. ¿Ya? Esos son los aspectos que a mí me interesa que ustedes sepan poder manejar, manejen los lenguajes adecuados y se preparen en eso, siempre asociándolo, ¿cierto?, a la industria o al proceso industrial que ustedes están analizando dentro de lo que son las tareas. ¿Ya? Eso como noticia. ¿Alguna consulta al respecto? Yo, profe. Dígame. Tenía una duda con respecto a la revisión de las tareas. Más ¿Ya? que saber la nota, me interesa tener como algún feedback de cómo nos fue a los grupos. A ver si hicimos bien el análisis y eso más que nada. Yo diría, donde hay una debilidad en la parte de las tareas, fundamentalmente, ahora no todo, es lo que es el análisis funcional. Y fundamentalmente el análisis funcional se desarrolla en base a lo que es primero, a tener claro un diagrama de proceso, a tener también claro lo que es el diagrama EFS, entrada, función, salida, ¿ya? Y posteriormente poder identificar claramente cuáles son las funciones. Acuérdense que hay funciones primarias y funciones secundarias,
No necesariamente la función primaria es aquella función para la cual yo diseñé, fabriqué o compré un equipo determinado, ya sea chancar, limpiar, lavar, transportar, almacenar, clasificar. Entonces, yo puedo comprar un equipo para lo que es una función primaria determinada, pero hay que recordar que siempre los equipos, los artefactos y los sistemas son multifuncionales. Hay funciones que son funciones secundarias, y muchas de esas funciones secundarias muchas veces llegan a ser más importantes que la función primaria propiamente tal, ¿ya? El ejemplo y los análisis que lo hicimos nosotros fue en base a lo que es una fundición y refinería, particularmente de cobre, donde hoy en día, ¿cierto?, dado las características y los contextos operacionales que tienen las fundiciones y refinerías, si no están presentes lo que son las plantas, las plantas productoras de ácido, que son las que se encargan de hacer todo lo que son los tratamientos de gases, que particularmente en las plantas de fundición de cobre es el dióxido de azufre. Si no son capaces de extraer y tratar el dióxido de azufre a través de estas plantas de producción de ácido sulfúrico, se va a tener una dificultad desde el punto de vista de que los gases van a salir al ambiente, los gases van a contaminar a sus propios trabajadores, van a contaminar a las comunidades, y evidentemente va a haber una responsabilidad social y un impacto social desde el punto de vista de la salud de las comunidades aledañas. ¿Y eso qué es lo que va a significar? Va a significar que las empresas van a estar expuestas a multas, sanciones, e inclusive a que les quiten la licencia para operar. Entonces, muchas veces la función secundaria pasa a ser más importante, más crítica que las funciones primarias. Entonces, una de las cosas donde yo detecté falencias y que vale la pena que lo revisen es todo lo relacionado con el análisis funcional. En la medida que hagan un buen análisis funcional, y parte de ese análisis funcional tiene que ver con, aparte de identificar la función, es la pregunta número 2 que se hace en el RCM. ¿Qué sucede cuando ocurre la falla funcional? Cuando ocurre la falla funcional, ¿cierto?, se puede detener el proceso, puede entrar a contaminar, puede ocurrir un accidente, pueden suceder muchas cosas, dado que el equipo se rompió, o el equipo dejó de funcionar a la velocidad, o perdió capacidad. O sea, si deja de desarrollar la función para la cual está preconcebido y está diseñado, evidentemente vamos a tener una dificultad, ¿ya? No vamos a cumplir la promesa que tiene el equipo o el sistema o el artefacto, el activo en definitiva que nosotros estamos administrando, ¿ya? Entonces, el análisis funcional es un aspecto sumamente relevante. Otro aspecto que uno siempre tiene que tener considerado, ¿cierto?, dentro del análisis funcional, son los modos de falla. ¿Cuál es el hecho que ocurre para que suceda la falla funcional? ¿Ya? Ahora, siempre dentro de este análisis funcional y dentro del análisis de los modos de falla, nosotros tenemos un modo de falla que es el que está a nivel de superficie, pero una de las cosas que hemos aprendido también, que nosotros tenemos que ser capaces de identificar lo que es la causa raíz, cuál es el modo de falla básico, lo más que ha ocurrido en profundidad, de tal manera de que esa causa raíz, ese modo de falla, es el que nosotros tenemos que ser capaces de tratar, el que tenemos que ser capaces de controlar a través de lo que es el desarrollo de los planes de mantenimiento. Entonces, por eso que es importante que nosotros hagamos el análisis funcional. Dentro de ese análisis funcional determinemos qué tipo de fallas funcionales pueden ocurrir, cuáles son los modos de falla, qué sucede cuando falla, cuáles son las consecuencias de la falla. Recuérdense que muchas de las filosofías de mantenimiento, más que el mantenimiento propiamente tal de los activos, a lo que nosotros nos interesa es evitar las consecuencias de la falla.
particularmente el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, se preocupa mucho de lo que son las consecuencias de las fallas. Porque en definitiva son las consecuencias de las fallas, ¿cierto? Dentro del contexto operacional también, que es el que nos genera en definitiva los problemas. Si un sistema no falla, definitivamente nosotros podemos tener lugar a cumplir la promesa. ¿Se entiende eso? ¿Da Sí, respuesta a tu inquietud de las tareas o no? Sí, sí me da respuesta porque habíamos hecho en la primera tarea un análisis un poco más, menos detallado que lo que avanzamos en el segundo, entonces también habíamos puesto énfasis en eso. Y claro, ahora como usted lo dice, nos faltó una parte todavía para poder mejorarlo más. O sea, el análisis funcional es fundamental porque en definitiva, cuando yo me meto a resolver cualquier problema, lo importante es que yo sea capaz de formular, de definir claramente cuál es el problema que tengo, ¿ya? Y dentro de ese problema también definir el aspecto contextual, cuál es el contexto, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que los contextos están relacionados con, ¿qué es lo que... cómo podrían afectar a las personas, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la seguridad. Cómo podrían afectar desde el punto de vista económico. Entonces, dentro de los contextos que yo voy definiendo, las funciones que yo requiero, ¿cierto? Es importante definir, y tener bien claramente, cómo podría afectar esa falla funcional al aspecto de las personas, ¿ah? Desde el punto de vista, como les digo, tanto de salud como de seguridad. ¿Cómo podría afectar lo relacionado con el aspecto económico? ¿Ya? Podría significar, ¿cierto? Porque yo cuando los que están haciendo proyectos, o los que han hecho ya proyectos, saben que una de las cosas que uno busca es obtener un nivel de valor presente, el VAN, el valor actualizado neto. Una falla funcional me va a afectar, ¿cierto?, las proyecciones de confiabilidad operacional que yo tengo, o me va a afectar lo que es la integridad operacional. Y eso, en definitiva, ¿qué me va a significar? Me va a significar que yo no voy a cumplir el valor actual neto que tengo prometido en el proyecto. O sea, la postevaluación del proyecto me va a salir mala, y si me sale mala la postevaluación del proyecto, normalmente eso tiene consecuencias desde el punto de vista de la evaluación de mi desempeño como jefe de proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre también? Que si yo no soy capaz de hacer un diseño adecuado también dentro de lo que es el proyecto, en la etapa operacional yo no voy a poder cumplir los niveles de confiabilidad operacional, ¿ya? Y eso, ¿por qué ocurre? Porque yo no hice un buen análisis funcional, no hice un buen análisis de falla, no identifiqué lo que ha sucedido antes y lo que puede suceder, y me voy a encontrar con la situación que en la etapa de explotación, es decir, en la etapa de producción del sistema, yo no voy a alcanzar los niveles de confiabilidad operacional, ¿ya? Y me voy a encontrar que el sistema va a fallar, no voy a poder cumplir los planes de producción, voy a tener mayores costos de reparación, mayores costos de mantenimiento, voy a, en definitiva, tener una mayor ineficiencia operacional que me va a pasar la cuenta del punto de vista del nivel de EBITDA que yo pueda obtener. Y puede pasarme la cuenta también del punto de vista de los accidentes a personas, me puede pasar la cuenta del punto de vista de los accidentes ambientales que yo pueda tener. O sea, y también de los niveles de agresión que puedo tener con lo que es la comunidad, es decir, lo que es la responsabilidad social y el impacto social que puedo generar con mis operaciones. Por otro lado, ¿cierto? Parte del análisis funcional también me puede impactar desde el punto de vista estratégico, es decir, me puede significar que yo voy a tener consecuencias, ¿no? Dentro del contexto industrial, ¿cierto? Voy a tener consecuencias del tipo legal, es decir, si yo no cumplo normas debido a falla, yo no cumplo con la reglamentación o todo lo que son la ley ambiental, evidentemente yo voy a tener una dificultad, y esa dificultad, ¿cierto? Y esa responsabilidad legal recae sobre lo que son los ejecutivos o los representantes legales de la empresa.
y que en muchos de los casos a futuro algunos de ustedes va a estar en esa situación. Por lo tanto, es sumamente importante, ¿cierto?, que yo logre identificar cuáles son las funciones, hacer los análisis funcionales dentro de los contextos correspondientes, darme cuenta cuáles son las consecuencias, que es lo que estábamos analizando, cuáles son las consecuencias que tiene una falla, ¿ya? Y de qué manera me puede afectar económicamente, legalmente, estratégicamente, y desde el punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa, ¿ya? Entonces, el análisis funcional, la identificación de modos de falla, el tener claramente bajo control lo que puede suceder, de tener los procesos administrados, es relevante, y para ello es sumamente importante el análisis funcional, ¿ya? Y es ahí donde vamos a entrar al concepto que vamos a revisar ahora, lo que es la confiabilidad de los procesos, ¿no? ¿Queda claro ahí o no? Sí, profe. Gracias ¿Sí? por la aclaración. Sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok. Si no es así, ¿cierto? Vamos a ir con la unidad temática número 5 que estamos viendo, Ingeniería de Mantenimiento, donde en la clase pasada alcanzamos a ver lo que eran los roles y las tareas de mantención, identificando, ¿cierto? Los tres principales roles son proyectar, es decir, mirar hacia adelante cuáles van a ser las necesidades que nosotros vamos a tener en relación a lo que es el mantenimiento, para lo cual esta proyección fundamentalmente tiene que considerar los aspectos relacionados con el plan de negocio de la empresa. ¿Mm? ¿Cuánto van a producir? ¿En qué contexto van a producir? ¿Cuál es el tipo de mercado que van a satisfacer? Entonces, cuando yo quiero proyectar el mantenimiento, en definitiva lo que tengo que mirar es el plan de negocio, tengo que mirar cuál es la estrategia, cuál es el contexto. Y en ingeniería de mantenimiento, para proyectar el mantenimiento en el contexto actual, en el contexto pandémico y en el contexto que nos encontramos hoy en día, desde el punto de vista económico, social y todo lo que está ocurriendo, yo debiera ya estarme preocupando, ¿cierto?, cuáles son los nuevos protocolos que debieran aplicarse bajo las condiciones, tanto del punto de vista sanitario como del punto de vista económico. Yo tengo que ser capaz de identificar claramente cuáles son los niveles de producción que yo debiera redefinir en mi nuevo plan de negocio, porque las condiciones van a ser diferentes. ¿Mm? Va a haber que hacer todo un análisis estratégico distinto, considerando el contexto post-pandemia, porque el contexto post-pandemia va a traer un contexto también económico diferente, en que van a cambiar las demandas, van a haber muchos cambios hasta desde el punto de vista cultural, ¿ya?, que van a afectar la forma como yo voy a viajar, van a afectar las formas como yo voy a comprar, van a afectar las formas como yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces, esto en definitiva, cuando yo hablo de este concepto de la ingeniería de mantenimiento en este rol de proyectar, es que tienen que aparecer todos estos análisis, y el ingeniero de mantenimiento, ¿cierto?, que es el que sabe de los procedimientos, conoce los equipos, conoce las prácticas laborales, conoce los tiempos de desarrollo de los distintos procesos, entiende de lo que es planificación, entiende de lo que es confiabilidad, evidentemente tiene un gran desafío, dado que tiene que ser capaz de identificar cómo estos cambios, ¿cierto?, en el contexto mundial van a afectar a los procesos de mantenimiento y cuáles son las respuestas que yo tengo que dar frente a estos cambios. ¿Mm? O sea, la ingeniería de mantenimiento en el rol de proyectar el mantenimiento, evidentemente va a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo, porque es donde está, digamos, el acervo y están
centrado y es donde están focalizados los mayores conocimientos del mantenimiento, ¿ya? La ingeniería de mantenimiento tiene un rol clave y para poder proyectar el mantenimiento en las condiciones actuales, evidentemente que van a tener que hacerse grandes cambios, van a tener que haber grandes esfuerzos para lograr hacer una proyección que sea acertada y dé respuestas a las nuevas formas que van a haber de trabajo. Recuerden que inclusive las distintas industrias, la industria, digamos, aérea, la industria aérea ha sido fuertemente impactada por este aspecto de la pandemia. ¿Cuáles son los niveles de confiabilidad? ¿Cuáles son los grados de mantenimiento? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad operacional? ¿Cuáles son los esfuerzos, los nuevos esfuerzos? ¿Cuáles son las nuevas estrategias que va a tener que desarrollar la industria aérea? Todos esos elementos tienen que ser considerados por lo que es la ingeniería de mantenimiento en su rol de poder proyectar cómo va a ser el mantenimiento en el tema de la industria aérea. La industria minera, bueno, la industria minera hoy en día, inclusive por diversos motivos y por ser el centro hoy día, un foco relacionado con los brotes de contagio, también han cambiado muchas prácticas. Hoy en día, en esta situación todavía de desarrollo intenso de lo que es la pandemia, una de las medidas que se tomaron, ya que estábamos hablando de Calama, es que la gente iba a trabajar o se iba a trabajar y se iba a operar en la industria minera, que ha seguido operando, ha seguido con sus procesos productivos casi de manera, comillas, normal, ¿ya? Evidentemente ha sido uno de los focos y una de las partes donde han estado los mayores brotes de contagio. Entonces, la medida que se tomó, por lo menos en Calama, y yo sé que también en los Andes, ¿ya? Que también otros centros de operaciones mineras importantes, al igual que en Rancagua, es que se va a operar solamente con la gente de la zona. Es decir, de tal manera también de no estar usando los aeropuertos, de no estar trayendo, de no estar haciendo traslados de personas de un lugar a otro y evitar los movimientos, porque uno de los aspectos que se considera para controlar todo lo relacionado con la pandemia es lo relacionado con movilidad. Entonces, desde ese punto de vista, también la ingeniería de mantenimiento tiene que cumplir su rol desde el punto de vista de cómo va a proyectar sus operaciones, cómo va a proyectar sus procesos de mantenimiento en las condiciones que se vienen, porque es muy probable que estas medidas restrictivas desde el punto de vista dotacional sigan presentes. ¿Cómo va a cambiar el cuadro en relación a los contratistas, ¿cierto? Que otro proceso sumamente importante es también una situación en las cuales el mantenimiento y las operaciones industriales se tienen que proyectar. Entonces, uno de los roles importantes es la proyección del mantenimiento en la ingeniería de mantención. La ingeniería de mantención es la que permite, ¿cierto? Esta proyección permite y cumple a través de otro de los roles que cumple, es el mejoramiento permanente del mantenimiento, donde está identificando todos los aspectos relacionados con nuevos métodos, nuevas prácticas, la eliminación permanente de algunas restricciones que pudieran existir desde el punto de vista de los procesos, buscando permanentemente lo que es el mejoramiento continuo a través de lo que es la identificación permanente de lo que son las brechas respecto a los estándares, el mejoramiento continuo también en relación a los costos de mantenimiento, en relación a lo que son nuevas prácticas, a lo que son los nuevos métodos, a la incorporación de nuevas tecnologías, a lo que es el desarrollo y la mejora permanente del punto de vista de lo que son las competencias de las personas. Por lo tanto, en conjunto con proyectar, la ingeniería de mantenimiento tiene que estar constantemente desarrollando nuevas y mejores prácticas tanto a las personas como a los procesos
a los procesos productivos en general. Entonces, ahí también viene un rol importante, y si estamos hablando de un nuevo contexto, las nuevas prácticas y las nuevas mejores prácticas, tanto en lo que es la incorporación de nuevos modelos, nuevos métodos, o en la incorporación de nuevas tecnologías, es un desafío grande para lo que es la ingeniería de mantenimiento, ¿ya? La ingeniería de mantenimiento es la que, de alguna manera, a través de este rol de mejora, es la que va incorporando los nuevos procesos industriales, y ya habíamos visto, ¿cierto?, que estábamos con lo que es la cuarta generación industrial en cierne, y lo que hablábamos inicialmente en la reflexión de lo que es el nuevo nivel mina. El nuevo nivel mina, con todos sus sistemas de extracción en el teniente, viene con sistemas autónomos, al igual que lo que es el sistema de extracción que está funcionando en Chuquicamata subterráneo. O sea, los sistemas autónomos, todo lo que es la nueva tecnología para lo que es la industria de cuarta generación, es parte del rol que está relacionado con las mejores, con lo que es el rol del mejoramiento permanente que tiene que estar haciendo la ingeniería de mantenimiento. Y el tercer rol relevante está relacionado con lo que es el control. Y el control, fundamentalmente, yo les señalaba y les recordaba la clase pasada el tema del ISMEC. El control es estar permanentemente dentro de toda la variabilidad y la gran gama de procesos industriales que hay en cualquiera de las industrias, en cualquiera de las industrias, ¿cierto? Hay una gran gama de procesos industriales, y que con la incorporación inclusive de lo que es la industria de cuarta generación, estos procesos industriales se hacen cada vez más complejos. Y esta complejidad de los procesos industriales, evidentemente, uno de los aspectos que nos pega es que se van generando siempre brechas respecto a cuál es el estándar de operación, cuál es el estándar de funcionamiento con respecto al funcionamiento esperado. Entonces, uno de los principales aspectos en el control es identificar aquellos aspectos más críticos que merecen ser controlados y merecen estar monitoreados permanentemente. Lo otro, ¿cierto? Y eso aplicando muchas veces lo que es la teoría de Pareto. Recuérdense que Pareto dice que el 20% de los factores es el que influye en el 80% de los resultados. Por lo tanto, para el control siempre es imperativo identificar aquellos aspectos más críticos que yo debo estar monitoreando y controlando habitualmente. Y para ello tengo que identificar cuáles son los aspectos, cuáles son los equipos, cuáles son los sistemas, cuáles son los procesos, ¿ya?, que forman parte de ese 20%. Una vez que yo los identifico, yo tengo que definir, ¿cierto?, y establecer cuál es el estándar de operación bajo el cual tienen que estar operando, cuáles son los estándares operacionales, ¿ya? Y recordar que los estándares operacionales normalmente están asociados, ¿cierto?, a capacidad productiva, que tiene que ver con velocidad, tiene que ver con potencia, están asociados a los costos, a los costos operacionales, y también están asociados a los aspectos relacionados con calidad. Esos son los tres aspectos o los tres parámetros operacionales más importantes, habiendo otros dependiendo del tipo de operación o del tipo de industria en el cual yo me esté desempeñando, ¿ya? Entonces, relevante, ¿cierto?, la identificación de aquellos factores más importantes, cuáles son los estándares de operación. Una vez que yo sé cuál es el estándar de operación y estoy haciendo el control a un proceso respectivo, tengo que ser capaz de poder medir la variable que a mí me interesa controlar. Entonces, una vez que yo hago esa medición, ¿ya?, yo tengo que hacer el chequeo y la verificación correspondiente, determinar si existen brechas. Y si existen brechas, ¿cierto?, lo que yo tengo que, en definitiva, hacer es corregir. Por eso que yo les hablo, cuando hablo de control, yo hablo de ISMEC, identificar. La S está relacionada con estándar, de estandarizar, la M de medición, la E tiene que ver con evaluación, y la C de corrección. Control es ISMEC, ¿ya?
Y uno de los roles importantes que tiene la ingeniería de mantenimiento es el control. Y el control, como les digo, de equipos, de procesos, de procedimientos, de sistemas. Entonces, el rol de control de la ingeniería de mantenimiento es un rol sumamente importante y es parte de lo que es la administración del mantenimiento y que a mí me permite, ¿cierto?, alcanzar los objetivos. El rol de control siempre es un rol que es un rol prácticamente de retroalimentación que a mí me permite redireccionar cuando hay un sistema, un proceso productivo que a mí se me está escapando, se me están escapando lo que son los parámetros operacionales o no estoy cumpliendo los KPI correspondientes. Por lo tanto, los tres roles, el de proyectar el mantenimiento, mejorar el mantenimiento y controlar el mantenimiento, son roles pero sumamente relevantes para poder contribuir al cumplimiento de la promesa que tiene el negocio con los dueños respectivos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Elmo Javier. Elmo. 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 Profe, ¿me escuchan? Ahora te escucho, Elmo. Ah, ya, no, que le decía que está todo claro, que gracias. Creo que tengo un poco lenta la internet. Todavía no despierta, Elmo parece. ¿Ah? Paula, buenos días, Paula, ¿cómo le va? Buenos días, profesor, bien, todo bien. ¿Alguna ¿Se consulta? escucha? No, nada. ¿Se Nada, entendió? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, vamos a continuar avanzando. Bueno, resumen de la clase anterior, prácticamente hemos terminado el resumen de la clase anterior. Hemos dado importancia a los roles de lo que es la ingeniería de mantenimiento y estamos pronto a entrar en lo que es una parte sumamente interesante y bonita de lo que es la ingeniería de mantenimiento, que es la confiabilidad. ¿Ya? Aquí, bueno, está el roadmap, donde vemos que ya estamos en la unidad temática número 5 y que para terminar nos faltan los sistemas de apoyo, que básicamente es una descripción de cómo contribuyen los otros sistemas a lo que es la confiabilidad operacional, que es en definitiva lo que nosotros buscamos a través de lo que es la mantención, para alcanzar la integridad operacional de los procesos productivos, que son los que están orientados, ¿cierto?, a satisfacer las necesidades y en definitiva a resolver muchos de los problemas que la ingeniería, con lo que la ingeniería contribuye, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo de los países y de los pueblos. El diccionario, eso de alguna manera siempre ténganlo presente para estar mirando cuáles son los conceptos en los cuales ustedes ya han aprendido, se manejan y que pueden desenvolverse. Importante el diccionario, sobre todo desde el punto de vista de vocabulario. Yo tengo un hijo también que es ingeniero mecánico, al igual que ustedes, ¿cierto? Y él, dentro de lo que son las entrevistas, el tema del manejo del lenguaje es sumamente importante. Entonces yo les aconsejo de que peguen cuando tengan el tiempo respectivo, inclusive si ya cuando se vean que se les va a venir una entrevista laboral, que ustedes están próximos a ello, hagan el ejercicio de mirar este diccionario que aparece aquí y estos conceptos. Nunca olvidarse, y aquí veo que no aparece, ¿cierto? Pero el HSEC es motivo de consulta y es motivo de reflexión en todas las entrevistas laborales a las cuales ustedes se van a ver sometidos. ¿Ya? Bueno, aquí aparecen, ¿cierto?, la ingeniería de mantenimiento con los tres roles: proyectar, mejorar, controlar.
en la parte superior, en el centro, aparece el modelo de lo que son los ciclos de trabajo. El que está en el centro es el que se utiliza prácticamente en Codelco, el que está en la pantalla, a la derecha de la pantalla, en la parte superior, es de BHP Billington, básicamente. Dentro de lo que es el ciclo de trabajo, y aquí aparece, digamos, la ingeniería de mantenimiento dentro de lo que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, pero fundamentalmente este es el concepto que hay respecto al ciclo de trabajo en lo que es Codelco, y donde la ingeniería de mantenimiento aquí la focalizan fundamentalmente dentro de lo que es el ciclo largo, que es la ingeniería de mantenimiento, la planificación y la ingeniería de confiabilidad. Pero dentro de lo que es este ciclo largo, la ingeniería de mantenimiento cumple roles relativos a lo que es la planificación y lo que es fundamentalmente el rol de mantener bajo control el mantenimiento, ya, lo que es la proyección del mantenimiento y la mejora propiamente tal del mantenimiento en todas sus dimensiones, es parte de lo que son las tareas más esenciales y que están presentes en todas las etapas del mantenimiento. Alguien me preguntaba ayer a mí a qué me refería cuando yo hablaba de las etapas del mantenimiento en la tarea. Yo lo que les quiero recordar, ¿cierto?, que el mantenimiento y la gestión de activos fundamentalmente nosotros lo hemos tratado a través de un modelo de mantención de 8 etapas, ¿ya? Dentro de ese modelo de mantención de 8 etapas, lo que yo les estoy presentando y lo que están viendo, la slide que están viendo en estos momentos, son las etapas 6 y 7 del modelo, que tiene relación con lo que es la planificación, la programación y lo que es la ejecución del mantenimiento, y dentro de lo que es el ciclo, dentro de lo que es este ciclo de trabajo del mantenimiento, aparece también lo que es el mejoramiento continuo, y que el mejoramiento continuo se basa fundamentalmente es que luego de la ejecución de los trabajos yo tomo todo lo que es la información relacionada con la ejecución, identifico también las brechas respecto a los KPIs que están relacionados con la ejecución, ¿ya? Y esas brechas que soy capaz de identificar son la información que le entrego a lo que es ingeniería de confiabilidad. Ingeniería de confiabilidad hace los estudios correspondientes a objeto de alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que se necesitan para cumplir las promesas respectivas, y con esas mejoras que va desarrollando ingeniería de confiabilidad, es lo que aporta ingeniería de mantenimiento, que en la etapa 7 del modelo, se orienta fundamentalmente a retroalimentar todo lo que son los planes de mantenimiento que normalmente están circunscritos en el software, en el ERP que se utiliza, y que uno de los más conocidos y con el que más he trabajado yo es con SAP, ¿ya? En el módulo PM uno tiene esa parte relacionada con todo lo que son los planes matrices y los planes de mantenimiento, que son los que se retroalimentan en esta etapa. Pero la ingeniería de mantenimiento hoy día va mucho más allá. La ingeniería de mantenimiento hoy en día es quien de alguna manera está desarrollando todos los roles a los cuales tiene que enfrentar el mantenimiento, y que los describíamos en algo más de detalle, ¿cierto?, en relación a lo que es la proyección de qué va a ser el mantenimiento, cómo yo tengo que mejorar el mantenimiento y cuáles son las etapas dónde está, digamos, todo el control que yo debo estar desarrollando en relación al mantenimiento. Pero eso se desarrolla en todas las etapas, no particularmente en este ciclo de trabajo de mantenimiento. Es decir, todo lo que es la proyección del mantenimiento yo lo hago desde lo que es la etapa 1, en la etapa 1 donde yo desarrollo y participo de lo que es la estrategia, lo que es el desarrollo del plan de negocio, donde yo veo los aspectos y las actividades necesarias que a través del mantenimiento yo voy a
con las cuales yo voy a contribuir al logro de la misión y de lo que es la visión de la empresa. En la etapa 2, ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento está relacionado con todo lo que son los diagnósticos, los controles y las auditorías necesarias para darme cuenta de cuál es el estado actual del mantenimiento. Y en la etapa 3, todo lo que es análisis de criticidad, todo lo que son los análisis orientados a identificar cuáles son los sistemas más críticos y a qué sistemas son a los cuales yo debo incorporar la mayor cantidad de recursos y donde de alguna manera tengo que focalizar mis esfuerzos. Y así sucesivamente en las otras etapas. La ingeniería de mantenimiento es una actividad sumamente relevante y uno de los aspectos que utiliza y que están dentro de lo que es la ingeniería de mantenimiento también es lo que es la ingeniería de confiabilidad, que es lo que en definitiva vamos a abordar ahora. ¿Consultas hasta acá? Nicolás. Nicolás. No, ninguna consulta. ¿No? O sea, igual sí. Cuando habla de Dígala la nomás. industria 4.0, ¿Ya? me queda en duda en sí, porque igual he buscado, pero ¿a qué se refieren sí con la industria 4.0, así como la tecnología añadida a la minería? No, bueno, la industria 4.0 se aplica en la minería, pero así también se aplica en toda la industria en general. O sea, la industria 4.0... a ver, la industria 1.0 es la industria que nace, ¿cierto? Luego de que el hombre empieza a utilizar todo lo que es la energía del vapor y los telares mecánicos. Después viene la industria 2.0 que está relacionado, ¿cierto?, fundamentalmente con lo que es la fragmentación o la división del trabajo, donde uno de los principales exponentes, ¿cierto?, es Taylor y todo lo relacionado con la era del Fordismo. Y la era del Fordismo es la que está relacionada fundamentalmente con las líneas de trabajo orientadas a lo que es la fabricación de automóviles, ¿ya? Y la industria 3.0, que aparece por ahí por los años 70, 80, es la que tiene que ver con todo lo que son los sistemas de información, el conocimiento y la automatización, para evolucionar, ¿cierto?, hacia lo que es la industria 4.0, donde ya aparece todo lo que es el Big Data, los sistemas virtuales, la robótica, lo que es el 3D con la fabricación, digamos, en 3D, y empiezan a aparecer una serie de tecnologías que se vinculan en sí para poder desarrollar e incorporar todo lo que son los sistemas autónomos, los sistemas inteligentes. Hacia allá va, Nicolás, el tema. Y en los cuales, evidentemente, ¿qué es lo que se busca? Se busca fundamentalmente separar al hombre de aquellas actividades que sean de riesgo o aquellas actividades que resulten monótonas, y cuando estamos hablando también actividades de riesgo respecto a lo que son accidentes o a lo que son enfermedades del tipo profesional, y enfermedades profesionales que no solamente tienen que ver con aspectos físicos, sino que con aspectos psicológicos. Dentro de esta industria 4.0, una de las cosas que se señala, dado que un aspecto importante de los procesos industriales prescinden de la participación del hombre de manera directa, una de las cosas que se ataca y se dice que esta industria 4.0 puede ser compleja porque puede producir cesantía, lo cual evidentemente, o no es evidente, ¿cierto?, pero ustedes debieran poder manejar y pudieran también contraargumentar, más que prescindir de las personas, lo que saca a las personas de aquellas actividades que son rutinarias y de generación de poco valor, para llevarlas a actividades que son de mayor valor, donde la persona puede tener un trabajo que sea de mejor calidad, y las personas también puedan ser
mejor remunerada por lo que hacen. Lo que sí es evidente que este tipo de trabajo requiere de mayor capacitación, de un mayor desarrollo de competencia de las personas para que puedan abordarlo con éxito. A mí una de las cosas que me interesa es que ustedes se manejen en estos conceptos, puedan llevarlos adelante, porque a ustedes les va a corresponder en algún momento tanto seleccionar personal como también capacitar personas. Y tienen que tener los conocimientos y tienen que tener las habilidades necesarias para poder estar capacitando, formando y seleccionando los talentos necesarios para esta industria en las cuales ustedes van a ser protagonistas. ¿Queda más claro, Nicolás? Sí, bastante más claro. Ok. Hay mucha, más que literatura, yo diría que el Google y el YouTube proporcionan bastante información al respecto. Si estás interesado, es importante a lo mejor que te des el tiempo de buscar información por esos lados. ¿Alguna otra consulta? Paula. No, profesor, ¿No? ninguna. No. ¿Camila está o no? Parece que no está Camila. Edson. No está Edson tampoco. Rocío. Sí, profe, aquí estoy. ¿Alguna consulta, Rocío? No, no por ahora. Ok. Bueno, y después de este largo camino y de tanto conversar, llegamos a lo que es ingeniería de mantenimiento y lo que es la confiabilidad. La confiabilidad puede mirarse del punto de vista, ¿cierto?, que es la confiabilidad o la ingeniería de confiabilidad, uno podría verla como parte de la organización del mantenimiento, que lo que está buscando, ¿cierto?, es oportunidades de mejoramiento a través de la identificación de algunas brechas y la solución a través de lo que es la ingeniería, ¿cierto?, de lo que es la ingeniería de confiabilidad a través de mejorar la confiabilidad humana, mejorar la confiabilidad de procesos, mejorar la confiabilidad de los equipos o mejorar los aspectos relacionados con la mantenibilidad o la confiabilidad inherente, que es la confiabilidad propia de los sistemas, a objeto de superar algunas brechas existentes en los procesos y poder cumplir la promesa. Pero la confiabilidad también se entiende, o la confiabilidad de equipos, o la confiabilidad de sistemas, la confiabilidad de procesos, se entiende como se entiende como la probabilidad de cumplir la función o el tiempo de funcionamiento esperado en un contexto operacional determinado. ¿Ya? Entonces, la confiabilidad es la probabilidad que yo tengo de que el sistema cumpla con las expectativas que fueron fijadas para poder cumplir los resultados del negocio. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo de lo que es estos conceptos de confiabilidad, en primer término, y está muy relacionado con la primera etapa del modelo de mantenimiento, que es el desarrollo de la estrategia, ¿cierto? De cómo cuáles son los resultados que tengo que obtener, cuál es la misión, cuáles son los distintos trabajos que yo tengo que desarrollar, las distintas etapas que tengo que cumplir para poder desarrollar un modelo de gestión de activos y un modelo de mantenimiento que a mí me permita cumplir con la promesa. La segunda etapa está relacionada con los procesos de administración del trabajo, que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, y fundamentalmente estamos hablando de las etapas 6 y 7 del modelo, ¿ya?, que estábamos analizando recién, ¿cierto? Y que
en este modelo uno tiene una etapa que es de donde aparecen todo lo que son los planes de mantenimiento, que es desde lo que es la ingeniería de mantención, ¿cierto? Que diseña los planes pensando en todo lo que es la proyección del mantenimiento, todo lo que es el mejoramiento del mantenimiento y todos los aspectos relacionados con el control, ¿ya? Desde ahí que aparecen, ¿cierto?, los planes de mantención, planes de mantenimiento, que en lo que es planificación, ¿no? Básicamente lo que se hace es ordenar, identificar, definir las prioridades, los recursos y cuáles son las tareas más críticas a objeto de yo incorporarlo en un plan de mantenimiento, el cual luego es programado. ¿Qué significa que sea programado? Que yo defino los recursos, defino las fechas, coordino las operaciones y coordino toda la logística necesaria para que yo pueda ejecutar ese trabajo de manera eficiente y también de la manera más económica posible, con el mejor uso de los recursos posible. Para finalmente, ¿cierto?, en este proceso de administración o en el ciclo de trabajo-mantenimiento, luego que yo ejecuto, identifico todas aquellas actividades donde puedan existir posibilidades de mejoramiento o donde identifico, ¿cierto?, cuáles son las brechas que se han generado en relación a los resultados de la ejecución versus los resultados programados versus los resultados que salieron de la ejecución propiamente tal. Al identificar esas brechas y esa información de brecha es la que yo le entrego a Ingeniería de Confiabilidad. Ingeniería de Confiabilidad hace las mejoras correspondientes para posteriormente, ¿cierto?, cerrar el ciclo entregándole nuevamente a lo que es Ingeniería de Mantención, ¿ya? Eso es lo que de alguna manera vimos y desarrollamos, ¿cierto?, en el ciclo de trabajo-mantención, que es el que está presente ahí, ¿sí?, y que está esquematizado en esta parte, y que lo que dice que en definitiva, ¿cierto?, luego de este ciclo de trabajo-mantenimiento, yo lo que tengo que buscar es el mejoramiento de la confiabilidad. El mejoramiento de la confiabilidad fundamentalmente dice que es una rama de la ingeniería que permite identificar cuáles son las oportunidades de mejora del presente y del futuro, controlarlas y luego hacer un uso óptimo de los recursos de la empresa con el propósito de contribuir con el proceso de valoración integral de los activos de la empresa. Una de las cosas que uno busca, ¿cierto?, es que el activo genere la mayor cantidad de valor posible, y eso es parte, inclusive, es parte de uno de los sistemas de administración que uno tiene en la empresa. Las empresas a veces las administra uno por la vía de lo que es la valoración integral de los activos, y también puede administrarla por la vía de lo que es la administración de riesgos, ¿ya? Y en que yo centro todas mis actividades en aspectos de lo que es administrar los riesgos asociados a la empresa, o la puedo administrar por la vía de lo que es la valoración, de lo que es la agregación de valor, o en este caso, ¿cierto?, por la vía de lo que es la valoración o por la vía de lo que es la gestión de los activos de la empresa, ¿sí?, y que está focalizada también en lo que es la generación de valor. Dentro de lo que es la confiabilidad propiamente tal, y es el concepto que a mí me interesa que de alguna manera, para efecto de lo que es la gestión de activos y el mantenimiento, ustedes puedan identificar, la confiabilidad de un equipo o componente o sistema es la probabilidad que desempeñe satisfactoriamente las funciones, ¿sí? O sea, es el desempeño de la función para la cual fue diseñado. O sea, acuérdense que hablábamos de una función primaria, para qué yo voy a usar, para qué yo diseño un equipo, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es que el equipo cumpla las funciones primarias y funciones del tipo secundaria para la cual fue diseñado. Recuerden que los equipos, los sistemas, los procesos son multifuncionales. Durante el periodo de tiempo especificado, o sea, durante un tiempo T, y en el contexto operacional donde desarrolla sus funciones. El contexto siempre es importante. ¿Por qué? Porque la confiabilidad puede
variar dependiendo del contexto. No es lo mismo, ¿cierto?, calcular o estimar una confiabilidad en un contexto ambiental determinado a calcularla bajo otro contexto del tipo ambiental. No es lo mismo una confiabilidad, una confiabilidad operacional, donde yo tenga, en definitiva, condiciones de operación, operadores que tengan protocolos que sean distintos o que tengan competencias diferentes, ¿ya? Entonces, el contexto operacional es un aspecto también muy relevante para lo que es la confiabilidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Rocío? No, profe. ¿No? ¿Elmo? ¿Elmo Javier? No, profe. Ok, continuamos. Dentro de lo que es la confiabilidad y el contexto, ¿cierto? La confiabilidad es y el tema de la confiabilidad operacional propiamente tal, es uno de los aspectos fundamentales que yo busco a través de lo que es el mantenimiento, ¿ya? Por un lado, la confiabilidad yo la puedo ver de dos aspectos. Una, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de lo que es el nivel de confiabilidad de un sistema, de un aparato, ¿no? De qué manera yo determino la confiabilidad operacional de un sistema, de un sistema, de un equipo, de un proceso, de un aparato, de un artefacto. Y el otro aspecto relacionado con la confiabilidad tiene que ver con el mantenimiento de la confiabilidad. En ambas situaciones, ¿cierto? Tanto el cómo yo determino la confiabilidad, ¿ya? Muchas veces no es fácil, sobre todo si estamos hablando de la complejidad que tienen los sistemas actuales. Pero una forma de determinar la confiabilidad está relacionada con algunas actividades del tipo experimental y estadística. Y yo puedo determinar muchas veces fácilmente, o no tan fácilmente, pero puedo determinar lo que es la confiabilidad de un componente para luego, a partir de la confiabilidad, de calcular la confiabilidad de los distintos componentes, poder establecer, calcular y estimar a través de algunos, a través de lo que son las matemáticas, ¿cierto? Y de las probabilidades, poder determinar la confiabilidad de sistemas más complejos o más sofisticados, ¿ya? Al igual que en el mantenimiento, ¿cierto? Cuando yo quiero de alguna manera determinar qué nivel de confiabilidad tengo que mantener, es que tengo que desarrollar todas aquellas tareas que hemos estado aprendiendo a través de los distintos métodos, ¿cierto? El RCM, a través de estas 7 preguntas que se hacen en el RCM, de determinar cuáles son las funciones, cuál es el nivel de confiabilidad, cuáles son los distintos modos de falla que pueden estar afectando a la confiabilidad, y eso me permite a mí mantener las funciones y mantener el nivel de confiabilidad que el usuario desea, que el usuario requiere, ¿cierto?, para poder cumplir la promesa o poder dar lugar o poder satisfacer los resultados exigidos por el negocio. Dentro de lo que es este contexto de la confiabilidad, los aspectos que se mencionan, ¿cierto?, son y se centran en buscar lo que es el valor del activo. El valor del activo está muy asociado, ¿cierto?, a la exposición a riesgo de él, y evidentemente esa exposición a riesgo del activo está relacionado con el nivel de confiabilidad que tiene el activo. Es decir, si el activo en definitiva falla, producto de una mala confiabilidad, definitivamente el riesgo que tiene ese activo es bastante alto, ¿ya? Al igual
que si es la exposición al riesgo está marcada también por aspectos relacionados con lo que es la seguridad. Al igual, ¿cierto? El valor del activo está marcado por lo que es el valor del capital. Y el valor del capital está asociado, ¿cierto?, al costo de capital, al CAPEX. ¿Cuál es el? Recuerden que el CAPEX es el costo de inversión. ¿Cuánto a mí me vale, ¿cierto?, el comprar un equipo, el comprar un sistema, y dentro del sistema, ¿cierto?, no solamente están las maquinarias y equipos, sino que está todos los sistemas BOP, que son los sistemas los que concurren para conformar lo que se llama una planta equilibrada, una planta balanceada, el balance of plant, que en definitiva lo que hacen, ¿cierto?, es establecer todos aquellos equipos y todos aquellos sistemas que no están directamente relacionados con la producción, pero sí contribuyen a que ésta se lleve a efecto. Entonces, los costos de capital y el CAPEX son todos los costos que se incurren para poder tener un sistema, poder tener una estructura adecuada de activos, de tal manera, ¿cierto?, de que el valor del activo sea el propiamente tal. Y todo esto convergen y todo esto llevan a que el activo, ¿cierto?, tenga el valor real y el valor que debiera tener. Entonces, en la medida que yo tenga sistemas BOP y tenga una estructura adecuada de CAPEX, es que el valor del activo va a llegar, va a tomar el valor correspondiente. Y una de las cosas que yo busco dentro de lo que es la administración y la gestión de activos es maximizar el valor del activo. Y uno de los aspectos fundamentales, y con esto vamos a terminar ya que estamos medios pasados, es lo que yo les he señalado, dentro de lo que es el ciclo de vida de un proyecto, dentro de lo que es el ciclo de vida de un activo, es fundamental todo lo relacionado con el diseño y el diseño de lo que es confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas en las etapas primarias de los proyectos, desde lo que es la ingeniería de perfil hasta lo que es la ingeniería de detalle y todo lo que todo lo relacionado con la puesta en marcha de un proyecto es fundamental, todo lo que es el diseño de lo que es la mantenibilidad y la confiabilidad para que el activo tenga el valor la maximización del valor correspondiente y que es uno de los aspectos que uno busca maximizar dentro de lo que es la confiabilidad. Nos estamos viendo, si no hay alguna pregunta, a las 2 de la tarde. Ok, chao, nos vemos. Chao, profe, Chao. nos vemos. Yo, profe. Chao. Chao. Chao, Chao. profesor. Chao. Chao, profe.